En esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón y es la alimentación del Espíritu. Cómo nosotros hay veces necesitamos alimentar el Espíritu. Tú sabes que el pastor Pepito y yo viajábamos mucho para escuchar al profeta Morris Cerullo. Y Morris Cerullo tenía un dicho que luego el pastor Pepito también lo usaba y yo lo uso también, que todo en la vida tiene un paralelo. Y en esta noche yo quiero comparar el paralelo entre alimentación espiritual y lo que es alimentarse en lo natural. Porque nosotros por lo regular entendemos lo que es alimentar su cuerpo. Eso es algo bien normal. Sabemos que si uno se levanta por la mañana, uno tiene que desayunar, uno come, ¿verdad? No hay nada que tú no puedas dar para tu cuerpo. Pero hay veces que nosotros no le damos la misma importancia a alimentar la vida espiritual como alimentamos la vida natural. ¿Quién dice amén? Y no es fácil uno sentarse y comerse un buen bistec, ¿verdad? Y alimentar su cuerpo con un buen vaso de refresco, lo que sea, pan, y todo está ahí en la mesa. Y es muy fácil uno sentarse a alimentarse de lo más bien. Pero si uno dice que todo es paralelo, lo espiritual y lo natural, pues entonces eso significa que hay una importancia en cómo tú vas a alimentar el espíritu. Porque de la misma forma que tú le das alimento al cuerpo, tiene que darle alimento al espíritu. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos tanto afán con alimentar lo natural que a veces lo natural nos cansa tanto que no tenemos ni tan siquiera tiempo para alimentar y darle al espíritu lo que verdaderamente necesita. Y por eso en esta noche yo simplemente quiero hacer esas comparaciones para que yo pueda explicarle de mi corazón lo que yo entiendo, lo que es importante para el espíritu. La alimentación física satisface ¿qué? La cosa necesaria del cuerpo. Todo lo que el cuerpo necesita. Si hay que hacer ejercicio, tú haces ejercicio. Si hay que comer, tú comes. Todo lo que es necesario para que ese cuerpo pueda funcionar, tú lo vas a alimentar. Pero estamos haciendo lo mismo para el espíritu. Porque el espíritu conlleva unas alimentaciones que hay veces lo natural no te permite en hacerlo. Por ejemplo, orar, que es una énfasis que el pastor de nosotros siempre está utilizando, la oración. Pero hay tres cosas, ¿verdad? Que cuando yo salía con Pepito para la conferencia de Morris Cerullo, tres cosas que son esenciales, que son básicas, que todo el mundo las sabe, pero aplicarla no es lo mismo que saberla. Tú puedes saber algo y no aplicarlo, ¿verdad? Porque yo sé muchas cosas, pero si no lo aplico, de nada me vale yo saber de algo que simplemente sé que eso está ahí, pero es como decir, hay un papel en el piso, yo sé que el papel está ahí, pues yo no voy y no lo recojo. Pero entonces, ¿de qué vale saber que está ahí, pero no hago la obra de recogerlo y ponerlo en la basura? Esa es la diferencia en saber algo y aplicar algo. Cuando tú aplicas lo que sabes, pues entonces ya estás poniendo la fe en obra, ¿verdad? Porque la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Entonces necesitamos saber cómo aplicar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, las tres cosas son básicas: el ayuno, la oración y la palabra de Dios. Son las tres cosas. Es el bistec, la papa y los vegetales. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí en esas tres cositas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres alimentar tu cuerpo, debe de tener algo paralelo y alimentar tu espíritu. O sea, si tú no puedes alimentar el espíritu, si tu cuerpo va a desayunar
y tú no le vas a dar desayuno al espíritu, es mejor que no coma. O sea, eso es lo que yo trato de comparar. Si voy a comer para alimentarme el estómago, pues entonces me tengo que poner de rodillas, ¿verdad? Y alimentar mi espíritu para que esté paralelo lo que comí en mi cuerpo y lo que comí en mi espíritu. Entonces, ¿qué crea eso? Eso crea un balance. Eso crea un balance en la vida de uno. Y uno quiere caminar en un balance. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un desbalance? Cuando hay un desbalance porque obviamente hay más énfasis en una cosa que la otra. En la Biblia, la alimentación espiritual se refiere a fortalecer el alma. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, la oración y la comunión con Dios. Eso es lo que vas a alimentar el espíritu. Si esas cosas no se ponen en práctica, lo que sucede es que no vamos a poder tener un balance entre los dos. Ustedes entienden cuando yo digo paralelo, ¿verdad? Que son cosas que son iguales en las dos, en los dos niveles, ¿verdad? Si nosotros somos nacidos de nuevo, verdaderamente que dentro de nosotros ha habido un cambio tan drástico que ya necesitamos alimentar el espíritu con cosas que no son cosas naturales. Aunque lo natural es necesario, necesitamos entender que lo espiritual es bien importante. Alimentar lo espiritual es diferente a alimentar lo natural. Lo espiritual es, cuando tú alimentas el espiritual, estás alimentando ¿qué? Lo eterno, ¿verdad? Mientras que la comida física es temporera y entonces pasajera, que es o sea, que tú comes por ahora. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que es importante la iglesia para este tiempo entender que estamos en un tiempo bien difícil donde hay ataque contra la iglesia. La iglesia está siendo atacada espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no le damos énfasis a lo que está pasando en el mundo espiritual y todo lo queremos resolver en lo natural, llega el momento donde tú no vas a orar, no vas a ayunar, no vas a tener comunión con Dios, porque lo natural te consume tanto y tanto. La comida, que el salir, que la televisión, son tantas cosas que pueden consumir el tiempo de uno de una forma que cuando uno viene a ver lo espiritual se va alejándose. Y la iglesia está llegando a un extremo donde poco a poco, poquito a poquito, se está viendo que ya lo sobrenatural no se está viendo en la vida de nosotros. Pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos que entender que la vida de nosotros no es una vida normal. Yo no soy normal. El día que yo nací de nuevo, mi vida cambió en su totalidad. Ya yo no soy el John Pérez que yo era antes de conocer a Cristo. Hay un cambio. ¿Cuánto sabe que ha habido un cambio en el momento que tú recibiste al Señor? Es un cambio eterno, es un cambio dentro de ti que tú sabes que ese cambio hay algo nuevo, hay algo revolcándose dentro de ti que necesita más y más de la alimentación espiritual. Pero no se la damos. No se la damos porque estamos tan atados a la alimentación natural que lo espiritual como se convierte en secundario. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? Y por eso en esta noche yo simplemente quiero tocar unos puntos. No son muchos, como 25. Mentira. Pero en Mateo 4:4. En Mateo 4:4, la escritura está escrita: no con solo el pan vivirá el hombre,
mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente del pan el hombre no vivirá. Que tiene que haber palabra de Dios. O sea, el mundo fue creado con la palabra de Dios. Si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios, pero no la aplicamos, ¿entiende? Entonces no estamos haciendo verdaderamente la voluntad que nos va a liberar de los atamientos de la vida natural. Porque la lucha que tenemos nosotros es una lucha espiritual. Yo no sé ti, pero yo todos los días estoy en una batalla. Todos los días. El que me dice a mí que no está en una batalla todos los días, tiene que examinar su salvación. Y tiene que ver si verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque mi vida es imposible que yo me levante y que no tenga alguna batalla espiritual o algunos pensamientos que me estén tormentando o tratando de dominarme o tratando de sacarme de la comunión. Tú sabes que para venir aquí esta noche a hacer esto no fue fácil para mí. Yo llevo muchos meses sin pararme en un púlpito para compartir la palabra de Dios. Yo tuve que apartarme todo el día orando. ¿Sabes lo que yo le dije al Señor? El Señor, más que un mensaje, yo lo que quiero es tener una experiencia contigo. Una experiencia, déjame recibir una experiencia especial contigo en esta noche. Para que yo pueda disfrutar más de tu presencia que de un mensaje. Si tu presencia es lo más que yo necesito, el mensaje sale automáticamente. Porque ya uno se convierte en un testimonio. Y yo trato de ser un testimonio en mi vida. Eso es lo que yo siempre trato de ser, un buen testimonio. Entonces, ¿qué pasa? La alimentación espiritual, en 1 de Pedro 2:2, te dice, decir como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcas en salud. O sea, la palabra de Dios contiene, ¿verdad?, en la Biblia, enseñanzas para el crecimiento espiritual, la sabiduría y el guía en la vida de uno. Pero necesitamos entender que si no estudiamos la palabra, y fue algo, ¿verdad?, que tú sabes que lo jueves aquí el pastor te está enfatizando mucho en la palabra, la importancia de leer la palabra, la importancia de buscar la palabra. No solamente escucharla, pero sino ponerla en práctica. Porque hay veces que nosotros escuchamos lo que dice el pastor o escuchamos lo que escuchamos en alguna emisora, algún mensaje, lo que sea, pero la estamos aplicando a nuestra vida diaria. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Se está aplicando a la vida diaria. Y yo trato de tener una vida balanceada en las cosas del Señor, porque yo sé que aquí en esta tierra en la cual yo vivo hay tantas distracciones, ¿verdad?, para sacarme a mí de la voluntad de Dios. Hay tantas cosas alrededor de uno que puede entretener tu vista, entretener tus deseos, tus emociones. Y cuando uno viene a ver, te saca del camino correcto y te lleva en un camino más largo. Y tú sabes que hay veces que cuando Dios quiere que uno haga algo y uno es desobediente y no lo hace, ¿verdad? Yo he visto en mi propia vida que la desobediencia lo que hace es que atrasa, ¿verdad?, el avance del propósito que verdaderamente Dios tiene en tu vida. En otras palabras, si yo fuese obediente en lo que Dios me está hablando, yo llegaría a mi meta mucho más rápido que ser desobediente, porque en la desobediencia hay un atraso. En la desobediencia lo que sucede es que tú podías llegar a un sitio en tanto tiempo, ahora te tomó más tiempo todavía.
como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ese viaje que iba a tomar de Egipto a la tierra prometida no era de 40 años. Obviamente era mucho menos si uno se pone a analizarlo. Pero ¿qué fue lo que los atrasaron a ellos en llegar a esa tierra prometida? Antes, ¿verdad? Era la desobediencia, el pecado y muchas cosas que atrasan, paralizan y estancan el propósito que Dios tiene contigo para llevarte a tu destino más rápido. ¿Cuántos quieren llegar a su destino más rápido? Pues entonces hay que ser obediente. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Hay que ser obediente cuando Dios te habla. Uno tiene que comenzar a escuchar porque hay veces que uno se pone a negociar con Dios. Se pone a negociar. Nosotros somos los mejores negociantes que hay. Comenzamos a negociar con Dios cuando nos dice que haga algo. ¿A cuánto aquí, quiero que sean sinceros conmigo? ¿Cuánto aquí estamos sentados en una silla y de repente Dios te dice, mira, vete a orar por esa persona? Y tú sales y dices, yo no soy el pastor de la iglesia. O yo no soy fulano, o yo no soy fulano. Eso no le ha pasado a nadie, solamente yo soy el único. ¿Ah? ¿Verdad que eso sucede? Entonces, ahí hay desobediencia. Entonces, tú no estás haciendo verdaderamente la voluntad de Dios porque no estás escuchando, escucha la voz, pero no hace lo que la voz te manda a hacer. Y como no hace lo que la voz te mandas a hacer, el propósito que Dios tiene para ti, el destino que tiene para ti, se te atrasa. Porque a mí se me ha atrasado. Mira, a mí 75 años, mira dónde estoy. Gloria a Dios. Pero lo que te quiero decir con eso es que yo he entendido, ¿verdad? Que hay veces que nosotros queremos negociar con Dios de tal forma, ¿verdad? Que lo que hacemos es que aguantamos la mano de Dios. Aguantamos a Dios con hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y en esta noche yo simplemente quiero compartir algunas cositas. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que si lámpara es la palabra de Dios a mi camino, eso significa que cuando yo camino, yo puedo caminar sabiendo que Dios está alumbrando mi camino siempre y cuando yo estoy conectado con la voz de Dios y estoy siendo obediente a lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, la luz delante de mí sigue alumbrando mi camino y yo sigo caminando, ¿verdad? Con un camino lumbroso. Qué malo es guiar de noche. Y a mí no me gusta guiar de noche. No es porque tengo 75 años. Es que estos espejuelos no me funcionan bien. Pero yo estoy bregando con eso porque yo no quiero este espejuelo más. Yo quiero que Dios soberanamente me cambie estos espejuelos y me dé unos ojos nuevos. ¿A quién fue que le pasó eso? Que el pastor lo mencionó los otros días. ¿A qué pastor? Seguí. Ok. Hay que seguirlo de seguir. Para la receta, así para que nos haga. Entonces, la oración es otro componente vital de la alimentación espiritual. La comunicación, ¿verdad? Directa con Dios y Él va a fortalecer a uno en la fe cuando uno usa esa herramienta que estamos hablando aquí en esta noche. Yo sé que estos son cosas que hay veces que uno las escucha, pero no las practica. Uno las escucha, pero no las practica. Y yo quisiera en esta noche, ¿verdad? Que si Dios permite que tú puedas escuchar lo que el hermano John Pérez está compartiendo con ustedes y que pudiese aplicarlo, va a notar si puedes alimentar tu cuerpo alzando pesa, andando, que todo eso es bueno, nada de eso es malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejercicio
uno puede hacer en lo espiritual. Porque verdaderamente nosotros, aquí nadie que ha sido nacido de nuevo es la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Pues entonces, la batalla que nosotros tenemos es con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, con la vida natural, con querer cosas. Nada de eso es malo, pero atrasa el propósito de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar y eso es lo que yo como creyente estoy haciendo en estos años míos. Estoy valorando verdaderamente lo que es importante y lo que no es importante. Y yo estoy viendo que hay muchas cosas que yo estoy haciendo que verdaderamente no me está adelantando el proceso espiritual ni me está llegando al destino a la velocidad que yo quisiera que llegara. Porque todas esas cosas, ¿verdad?, que yo pongo delante de mí son cosas que no son malas, pero no son cosas que me está evitando yo llegar a mi destino a la velocidad que Dios me quiere llevar. Eso tiene alguna lógica. Lo que estoy diciendo, ¿tiene alguna lógica o no? ¿Tiene lógica? Sí, porque el propósito del enemigo es usar la vida en cual nosotros vivimos, en la vida natural, para estancar, para llevarte a ti a un paso más lento. Okay, el mundo lo que quiere hacer es atrasarte para que el propósito tuyo en Dios no se acelere y no llegue al destino a la velocidad que Dios te quiere llevar. Entonces, esa es la lucha que hay en los creyentes hoy en día. Los creyentes todos tienen algo que están evitando llegar al meta que Dios ha puesto en su vida, porque hay tantos obstáculos en la vida que no están permitiendo que tú llegues a ese destino a la velocidad necesaria. Yo me acuerdo una vez, yo estaba aquí, para ese tiempo estaba el pastor Hilde Hidalgo. Hermano, yo estoy en esta iglesia de la carpa, ¿ok? Con el pastor Oscar Díaz, cuando la carpa estaba afuera. Estos son todos los años que yo llevo en esta casa, ¿ok? Y yo me acuerdo que yo quería montar una iglesia, pero la iglesia que yo quería montar era una iglesia de hablar inglés, porque mi primer idioma era inglés. Yo he aprendido a hablar español durante los años a la mala. Y todavía lo hablo mal, pero que me estoy defendiendo un poco mejor. Pero créeme, para ese tiempo era bien difícil para mí. Entonces, mi primer idioma siempre ha sido inglés. Entonces, cuando uno está enamorado del Señor y uno quiere compartir lo que Dios ha depositado en uno, ¿verdad? Uno como se pone impaciente y que no, yo quiero hacer esto para el Señor, que voy a hacer esto para el Señor. Y yo comencé, ¿verdad?, a comprar, porque yo tenía un negocio en Palma del Mar bien exitoso. Tenía muchos empleados, tenía muchas mujeres trabajando para mí. Era un negocio muy próspero. Pues entonces yo fui y me compré una carpa. Yo me gasté $5,000 y todo el dinero que yo puse salió de mi bolsillo. Y yo compré una carpa y yo digo, yo voy a montar una carpa aquí, voy a tener avivamiento y voy a tener todos esos gringos aquí brincando y tú sabes, y bailando y danzando en el espíritu. Esa era mi pasión. Ese era mi deseo, que estaba mal, pero no estaba alineado con el propósito y el tiempo de Dios. Porque hay veces que nosotros también nos adelantamos, ¿verdad? Un poquito muy rápido, ¿verdad? Y pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Yo compré equipo, yo compré todo, cogí un pedazo de terreno afuera de Palma del Mar, en la parte de atrás, vino Murga, con una brigada de hombres del hogar, donde Pepito estaba dirigiéndose con Murga, y llegaron toda esa gente, me tiraron un piso y puse todo, y puse la carpa, y compré silla, y compré bolsina, y compré todo, y no me llegaba nadie. Y el Señor, pero que yo estoy haciendo mal. Y lo que yo estaba haciendo mal
era que yo estaba haciendo las cosas con mi fuerza natural. Era mi fuerza natural. Entonces, ¿qué pasó? Para ese tiempo fue un fracaso. Y yo, después de ese fracaso, yo vine y le dije al pastor Hilde, mira, te voy a regalar todo esto. La carpa, la bolsina, le entregué todo a él. Y él fue, y ve, pues más bien lo cogió. Y él con Mulca hicieron un negocio y ellos llevaron eso para la República Dominicana. Entonces yo me escondí debajo de la cama casi un año, llorando y desanimado, y me sentía como que un fracaso en mi vida. Hasta un día el Señor me habló y me dijo, John Pérez, no es lo que tú puedes hacer para mí que cuenta, sino lo que yo puedo hacer a través de ti cuando tú te posicionas y me dejas trabajar, ¿verdad? Y eso fue una enseñanza para mí que verdaderamente de aquel entonces yo he comenzado a creerle a Dios y esperar en Él. Esperar que Él haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que Mulca me decía a mí, mira, yo tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. Y él tuvo así un tiempo y yo, por alguna razón, pasaron años y siempre me decía, tengo que hablar contigo. Y hablar conmigo era que un día me cogió y me dice, mira muchacho, yo necesito decirte a ti lo que sucedió con esa carpa. Levantaron 11 iglesias en la República Dominicana. Ok, entonces el propósito de Dios conmigo era que yo pudiese financiar, ¿viste? Porque tenía las finanzas para hacerlo. Pero no era para que yo iba a ser un evangelista, para que había un avivamiento. Eso no me tocaba a mí. Pero yo no lo sabía en aquel momento. No, en aquel momento yo quería ser evangelista, que quería que se entregaran los gringos allí y yo poner las manos a los gringos que se cayeran para arriba. ¿Tú sabes? Eso era mi anhelo. Que no está malo, ¿verdad? No son cosas, ¿verdad? Que verdaderamente no son malas, ¿verdad? Pero que no era el propósito de Dios. No era lo que Dios quería para mi vida, ¿verdad? Pero cuando me dieron esa noticia, porque por muchos años aquí en Maranata, hasta con el pastor Pepito, yo siempre quería tener un culto en inglés, que vamos a hacer lectura en inglés. Tú sabes, siempre he estado envuelto en lo de inglés. Ya eso se me ha quitado. Tú sabes, el Espíritu Santo me dijo a mí, tú lo que tienes que aprender a hablar español y ya. Y se acaba la cosa. Y he tenido que aprender a hablar en español para que se me quite esa poca vergüenza, ¿verdad? Pero no está de mal, ¿verdad? Uno habla inglés, no está de mal. Si tú puedes enseñar a la sociedad a hablar inglés, pues amén. 2 idiomas nunca están de más. ¿Y qué pasó con eso? Que yo, eso me revolcó por dentro porque me sentí una alegría. Yo dije, wow, Señor, 11 iglesias. Y la carpa todavía con roto está caminando por la República Dominicana. Yo digo, wow, hay que meterle par de parcho para que siga por ahí para abajo. Pero que para que tú veas cómo es el Señor, ¿verdad? El Señor obra y hay veces que uno no sabe por qué Él hace algo, pero que simplemente en el momento preciso, en ese momento que tú estás pasando por algo, tú no puedes entender rápidamente lo que está pasando, pero llegará el momento que tú vas a mirar para atrás y va a ver por qué razón tú pasaste por lo que pasaste. El Dios te va a enseñar, te va a explicar las razones por las cuales. Pero hermano, lo que yo quiero decirle que nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a alimentar el espíritu. Estamos en unos tiempos bien difíciles donde necesitamos, ¿verdad? Necesitamos orar, necesitamos alinearnos en comunión directo con el Señor para poder caminar en la fe necesaria para ver cómo se va a acelerar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Hay un tiempo de aquí que yo me fui de aquí de la iglesia, ustedes lo saben. Yo tuve un tiempito porque también quería estar con los gringos, quería estar allá, ¿verdad? Y algo pasó que también fui y aunque estaba con ellos y tenía mis posiciones, lo que sea, me fui de aquí. Y el Señor me dijo, no, esta no es tu casa, eso no es tu casa. Y no fue hasta un día yo vine y regresé para atrás Maranata. Y yo le dije al pastor, estoy aquí de nuevo.
Y antes de irme tenían el instituto, tenían la escuela dominical, ¿verdad? Eran muchas cosas porque Pepito confiaba mucho en mí y me soltaba mucho. Pepito me soltaba mucho, él me soltaba muchas cosas. Me dice, vete por ahí para abajo, tírate por ahí para abajo, como dice el pastor. Y yo, pues, bregaba con todas esas cosas, ¿verdad? Pero que llegó el momento que tuve que regresar y vine donde el pastor, Hilario, y le dije, mira, yo estoy aquí de nuevo y quiero que tú sepas que estoy aquí porque lo que Dios vaya a hacer en mi vida tiene que ser lanzada de esta casa. No sé lo que Él va a hacer, pero lo que vaya a hacer tiene que ser de aquí, de esta casa. Tiene que ser que tú me bendigas, que tú pongas manos sobre mí y si voy a ser enviado, va a ser a través de esta casa. Amén. Y por eso yo estoy aquí fielmente y voy a hacer lo que yo necesito hacer aquí en esta casa. Y le doy gracias a Dios que por lo menos me siento que me aman. Creo que ustedes me aman. Yo lo amo a ustedes también. Porque es tan importante nosotros entender que esto no es cuestión de uno. Esto es cuestión del Espíritu Santo de Jesucristo. Aquí el carácter principal aquí es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí para levantarlo a Él, para darle gloria a Él, para que Él pueda utilizando a nosotros de la forma que Él quiera. Porque Él quiere usarnos, pero necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Y hay veces que no lo somos. No lo somos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, orar sin cesar, estar siempre gozoso, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos gozosos, si no estamos orando sin cesar, o sea, que tenemos que alimentar el espíritu en oración, tomar tiempo en orar, tomar tiempo. Algo que pastor Hilario no deja de enfatizar en la oración, porque verdaderamente sin la oración ese es el alimento que necesitamos para seguir hacia adelante. Y si no nos alimentamos de esa forma, vamos a ser débiles. Es como un hombre que pasa días y semanas sin comer en lo natural. ¿Qué sucede? Se pone débil. Se pone débil. Se puede hasta morir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si uno pasa, ¿verdad? Y tú puedes caminar, pero si no te está alimentando bien, ¿verdad? No se va a ver, ¿verdad? No se va a ver en tu rostro, no se va a ver la salud. No se va a ver la salud porque te hace falta la alimentación necesaria. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la palabra de Dios en Efesios 6:17 nos enseña que es la espada del Espíritu. Yo estuve analizando muy bien que hay veces que la palabra de Dios no solamente lo utilizamos para sentirnos bien o para leer unos salmos que nos pone a dormir o lo que sea, pero la palabra de Dios también, hay momentos que esa palabra de Dios se convierte en una espada del Espíritu. En una espada del Espíritu. ¿Y qué sucede cuando uno tiene una espada en la mano? Ok, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que la espada del Espíritu, ¿verdad? Cuando uno la tiene en la mano, en Efesios 6:17 dice, y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el libro, en ese libro, ¿verdad? O sea, entonces la espada significa muchas cosas. Y yo quiero tocar algunas cosas de lo que significa la espada, porque nosotros hay veces estudiamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene diferentes áreas, ¿verdad? Que uno tiene que entender. Y en esta área, de cuando dice que la palabra de Dios, el Espíritu o la espada del Espíritu, eso significa que nosotros tenemos que estar preparados. Ok, por ejemplo, describe la palabra de Dios como, ¿por qué la palabra de Dios
es viva y eficaz, ¿verdad? Es más penetrante que ¿qué? Que de espada, ¿de qué? De dos filos. Ok, entonces el Espíritu, ¿verdad? De Dios nos enseñan, ¿verdad? Que nosotros necesitamos entender que la espada se usa para varias cosas. Y yo voy a tocar alguna cosita aquí que la espada del Espíritu hace. Por ejemplo, la espada del Espíritu simbolizan, ¿verdad? Por ejemplo, digan conmigo, guerra. Ok, la espada del Espíritu simboliza guerra. Porque hay momentos donde uno tiene que coger la espada y entrar en guerra. Y es la espada del Espíritu. ¿Te acuerdas cuando uno ve el soldado, ¿verdad? Vestido, ¿verdad? Que tú ves que la espada es el Espíritu. Ok, entonces, ¿qué significa eso? No, hay momentos donde tú tienes que pararte en la brecha y batallar. Hay momentos donde tú, como creyente, tienes que batallar. Ahora, la espada simboliza guerra, ¿verdad? Pero representa también la espada, es el poder. Representa poder, díganme poder. Representa poder. Representa también autoridad. O sea, cuando tú tienes la espada del Espíritu, eso representa también autoridad. Representa también protección. Cuando tú tienes la espada, tú te puedes proteger de los ataques del enemigo. Te puedes proteger en muchas formas. Pues por lo tanto, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios también se va a utilizar no solamente para desarrollo, para alimentación espiritual, pero también se va a utilizar para guerra espiritual. Que nosotros pasamos eso diariamente. La palabra de Dios te vas a llevar en ese extremo. Representa destrucción. Todo lo que tú necesitas ya ha sido depositado muy dentro de ti, ¿verdad? Dentro de ti, como ríos de agua viva que contienen todas las promesas del reino de Dios. Entonces, cuando uno tiene esa espada, uno tiene que ver que dentro de ti, al tú nacer de nuevo, todo ha sido depositado dentro de ti, ¿verdad? Y nosotros necesitamos entender por qué lo que ha sido depositado dentro de ti, cómo eso vas a salir para arriba para poder aprovechar los beneficios. Mira lo que dice aquí. Pero el enemigo, el diablo, siempre entiende a bloquear. Digan conmigo bloquear. Bloquear es algo que quiere bloquear los ríos de agua viva que van a venir de ti, quiere bloquear. Y los otros días, pues el pastor, en un sueño, él dijo que estaba, ¿verdad? Excavando, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que en la vida cristiana, hay veces que nosotros como cristianos tenemos que entender que dentro de nosotros hay muchas cosas que quieren salir para afuera, pero el enemigo siempre está trayendo todo tipo de distracciones, tratando de detener y bloquear el flujo de bendiciones que solo están ahí esperando ser desatado para el beneficio de nosotros, para el desarrollo de nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos alimentando el espíritu apropiadamente, lo que pasa es que la vida de nosotros se convierte como un pozo que hay agua, pero encima del pozo hay tanta cosa en la vida que no está dejando que fluya el agua que está dentro del pozo, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder beneficiarnos del flujo de beneficio que hay dentro de ese pozo, tenemos que limpiar el pozo. Tenemos que comenzar a sacar
toda la basura. Pero la palabra de Dios es como la espada del Espíritu que corta todas las distracciones que vienen en tu camino. Como guerrero debemos nosotros usar la espada del Espíritu, la palabra, para enderezar el camino que conduce al flujo de los ríos de agua viva. Si nosotros no usamos los beneficios que la palabra de Dios nos da, pues entonces lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro estómago, que quiere salir para afuera para explotar, para poder hacer ¿qué? Para poder adorar, para poder levantar nuestras manos y decir: Señor, gracias. Oh, te adoro, te glorifico a ti, porque hay algo en la adoración, hermano, que cuando uno comienza a adorar, cuando uno comienza a clamar, cuando uno comienza a buscar el rostro de Dios, algo se explota de dentro de ti que nadie puede aguantarlo. Pero hay veces que hay tantas distracciones, tantas cosas que están tapando ese pozo, que tú no puedes dejar esos ríos de agua viva manifestarse, hermano. No sé si me están entendiendo. Y necesitamos nosotros comenzar a limpiar esos pozos, a limpiar y dejar el flujo de agua que comience a pasar. El pastor decía, los otros días cuando me llamó, yo estaba en mi cuartito de oración y él me llamó y me dice: hermano John, ¿qué tú haces? Estoy aquí orando por ti, pastor. Entonces me dice: pues ya que está orando por mí, quiero que tú prediques. Entonces, él me estaba hablando de un sueño que él tuvo, de que estaba excavando, ¿verdad?, unos pozos. Y él veía que los pozos estaban llenos, que estaban llenos de basura, que estaban llenos de muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, wow, tú sabes, es que es una realidad. Hay veces que nosotros, en la vida que vivimos, hay tantas cosas que a veces están tapando, están bloqueando, no están dejando fluir lo que verdaderamente hay en ti para adorar, para glorificar a Dios. ¿Cuántos saben que los milagros de Dios comienzan en la adoración? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú levantas tus manos, cuando tú comienzas a guerrar, cuando tú comienzas a decirle: Dios, yo te estoy creyendo a ti solamente, y comienza a moverte y comienza a creerle a Él, cosas tienen que suceder. Pero tú sabes lo que pasa, que hay veces que nosotros simplemente queremos ser cristianos intelectuales, simplemente pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Pensar en qué? ¿En qué tú estás pensando? Tú tienes que actuar, tienes que moverte, porque la fe sin obra es muerta. Y si tú no levantas tus manos y comienzas a adorar a Dios, si tú no levantas tus manos y comienzas a darle gracias al Señor, ¿tú sabes lo que va a suceder? Ese pozo tuyo siempre va a estar estancado, siempre va a estar lleno de distracciones, siempre va a estar lleno de cosas, de raíces de amargura, cosas que lo que están haciendo es atrasándote, está atrasando el adelanto tuyo, está atrasando el destino tuyo, tú llegar a tu destino a una velocidad más rápido. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras esa basura, mientras esas raíces de amargura, mientras todas esas cosas que están tapando el pozo, ¿cómo tú piensas que va a fluir ríos de agua viva? Dice la palabra de Dios que del vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Pero de dónde son? Del vientre. Y cuando una persona va a cantar, que buen cantante, canta de aquí, del vientre. Cuando tú vas a adorar, tienes que adorar de aquí, del vientre. Padre, gracias, Señor, te doy. Te adoro, Señor, aleluya. Porque tú eres digno, Señor. Tú mereces toda la honra. Tú mereces toda la gloria, Señor. Y arashita la babanderende. Pero tú sabes lo que pasa. Los cristianos intelectuales pues piensan bien. Ay, eso no me toca a mí. Porque yo soy muy intelectual. Yo, de la forma que yo adoro en mi mente.
tú adoras en tu mente, pues esas aguas de agua viva que están dentro de ti no van a llegar a tu mente. Si tú primeramente no sacas toda la basura que está evitando que esa fuente fluya y que los ríos de agua viva comiencen a salir. No sé si ustedes me están entendiendo a mí en esta noche. Pero necesitamos, hermanos, entender que en esta casa, aquí, Maranata de Humacao, aquí se está adorando, se está buscando la presencia del Señor. Y le digo de corazón, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo comience a mover y a desbloquear todo lo que está evitando el flujo que está dentro de nosotros, no vamos a estancar. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que nos estancan? Dice en Juan 3:38, el flujo de vida en ti. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su dentro, de su vientre. El que cree, tú tienes que creer primeramente, pero no solamente intelectualmente. Tú tienes que creer en fe. Y cuando tú crees en fe, por eso es que tú me ves aquí, yo brinco, yo salto, y a mí no me importa lo que nadie diga. No me interesa. Lo que me interesa a mí es que yo he encontrado un secreto. Y ese secreto que yo he encontrado es la adoración. Y si yo adoro, yo me liberto. Si yo adoro, sigo juveneciendo. Y yo quiero seguir juveneciendo. Porque yo quiero llegar a los 80 años y verme como si tuviese 50. La esposa mía me dice, ¿tú crees que tú eres un teenager? Y yo, sí, yo lo creo. Y lo seguiré creyendo. ¿Tú sabes por qué? Y ella dice, ¿por qué? Dice, porque yo sé adorar a Dios. Yo levanto mis manos. Yo glorifico el nombre de Cristo. Aleluya. Yo no tengo por qué no adorarle a Él. Yo tengo tanto por ser agradecido. Yo me recuerdo de dónde Él me sacó a mí. Y porque Él me sacó a mí del infierno, Él me sacó a mí de las tinieblas y me trajo al reino de la luz, al reino de las promesas. Y hoy en día yo puedo caminar en esa victoria sabiendo que ya parí correr mayor el que está en mí que está en el mundo, y que ninguna obra del diablo va a prosperar en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo le sigo un Dios victorioso. Y yo le creo y vivo en la victoria finalizada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como ya yo entiendo eso, lo único que hay entre yo y mi victoria soy yo. Yo se tiene que salir del medio. Si yo me salgo del medio, pues entonces yo puedo entrar en una dimensión gloriosa. En una dimensión donde yo puedo ver los portones de los cielos abrirse. Que yo puedo caminar en el tercer cielo y decir, Señor, aquí hay. Tú sabes una cosa, hermano. Que la palabra de Dios dice que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo en su imagen y semejanza. Y le dijo a Adán, tú tendrás dominio sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre la bestia de la tierra. Todo eso, tú te darás dominio. Tú sabes una cosa, que el segundo cielo era de Adán. Él tenía comunión, podía caminar con Dios y tenía acceso a todo. Y Satanás le robó eso. Satanás le robó a él ese dominio, ese poder. Pero que Cristo Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió. La primera vez
Cristo restauró en la cruz del Calvario. Y hoy en día yo puedo glorificarme, dar gracias a Dios que yo puedo caminar en ese dominio. ¿Por qué? Porque Cristo ya peleó la buena batalla por mí, derramó su sangre en la cruz del Calvario y me dio que mayores cosas de las que Él hizo, yo voy a hacer en su nombre. Y por lo tanto yo lo tengo que creer por fe. Si no lo creo por fe, pues entonces ¿qué voy a hacer si no lo creo por fe? Entonces yo tengo que creer eso por fe. Yo tengo que creerle a Él que no podemos estar en un lugar simplemente. El enemigo, mira, el diablo no le importa que tú vengas a la iglesia. El diablo no le importa que tú des ofrenda. El diablo no le importa que tú seas parte de un ministerio. El diablo no le importa que tú hasta leas la palabra. El diablo no le importa que tú hasta ayunes y ores. Tú sabes lo que el diablo le importa. Él le tiene miedo a un creyente con poder. A un creyente con poder. Pero cuando tú caminas en el poder y la autoridad y el dominio propio que Cristo ya estableció, hermano, esto no tiene que ver nada con lo que tú estableciste. Ya ha sido establecido. Simplemente tienes que levantar tus manos, adorar a Dios y tú verás la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero si tú no tomas ese primer paso y comienzas a adorarle y comienzas a lavar las manos, siempre va a ser un cristiano intelectual. Demente. Muchos cristianos dementes hoy en día no reciben las bendiciones de Dios porque han analizado todo. Están analizando hasta todo lo que tú haces, cómo tú caminas, cómo te ves, cómo te vestiste. Siempre analizando. Hermano, ponte a orar, ponte a buscar el rostro de Dios. Comience a adorarle a Él para que tú veas la bendición. Va a bajar del cielo. Pero si no, si sigue así, muerto. Como decía Gigi Ávila. ¿Qué decía Gigi Ávila? Gigi Ávila. Alábalo a que tú estés muerto, ¿verdad? Alábales que tú estás muerto. Yo me pongo emocional. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gusta adorar. A mí me encanta adorar al Señor. Y me gusta ver a la gente que adoren. Y yo creo que cuando la gente no puede adorar, después hay un estancamiento. No está fluyendo las aguas, los ríos de agua viva. Cosas que bloquean el flujo. Pecados intencionales. Pecados intencionales. La incredulidad. Son cosas que estancan, que bloquean el flujo de ríos de agua viva. Hay que comenzar a excavar, a sacar y a comenzar a sacar todo el escombro, todas las raíces de amargura, todo el celo, todo lo que está en el medio, hermano. Sigue sacándolo para el lado, echa para aquí y echa para allá y echa para acá. Llegará el momento donde tú vas a comenzar a ver y de momento mira, un chojito de agua está saliendo por ahí. Y tú sigues sacando y sigues sacando. Cuando uno viene a ver, está en la misma cara. Te da en la cara. Cuando tú menos lo esperas, te va a dar en la cara. ¿Tú sabes por qué te da en la cara? Porque está excavando, está buscando. Pero si nos sentamos simplemente a analizar en la mente y pensar, eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí. Siempre estamos analizando las cosas. Yo dejé de analizar ya. Ya lo que yo hago es creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que seguir orando. Hay que seguir intercediendo. Hay que liberar. Aquí hay hombres que yo te digo la verdad, que Dios va a levantar hombres guerreros. ¿Dónde están los hombres guerreros? Están llegando. Estamos levantando. La cosa está sucediendo poco a poco. El año pasado eso no estaba así. Pero poco a poco los hombres están llegando. Los hombres se están levantando. Y aquí va a haber una casa llena de hombres guerreros
que se van a parar en la brecha, que van a entender su posición, que van a entender lo que están representando verdaderamente. Aleluya. Ustedes son cabeza, ¿verdad? Ustedes son los sacerdotes de su casa, no para maltratar a su esposa. Se supone que tu esposa no esté delante de ti o detrás de ti. Se supone que ella esté al lado tuyo, caminando paso por paso. Mamita, ven, vámonos juntos por ahí para abajo. Paso por paso, ¿verdad? Juntamente. ¿Tú sabes por qué? Necesitamos entender que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos y tomemos para atrás la autoridad original. Yo le oro al Señor, Señor, yo quiero que tú sigas estableciendo el orden original del hombre antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre, cuando Adán desobedientemente cayó de tu presencia, Señor, aleluya. Pero gracias a la obra finalizada de Cristo Jesús, que pudo restaurarme y llevarme a esa posición. Ahora, tú sabes algo, lo que está pasando ahora en la vida de nosotros, no es que ya eso no está dentro de nosotros, porque ya está dentro de nosotros, pero nos toca a nosotros excavar y comenzar a limpiar y a sacar todas esas cosas del hombre viejo que todavía está ahí. Aunque tú eres cristiano y si viene el Señor mañana te va para el cielo, pero no estás disfrutando de los beneficios aquí en la tierra ahora. Hoy en día los beneficios que te tocan a ti ahora aquí en la tierra, no cuando lleguemos al cielo, aleluya. Yo no quiero esperar que llegue al cielo. Yo quiero disfrutar de los beneficios aquí en la tierra mientras yo esté aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y estas son cosas que pueden. Falta de oración es algo que estanca, que puede bloquear el flujo. Falta de leer la palabra de Dios. Usar la espada de Dios. Esas son algunas de las cosas que bloquean el flujo del Espíritu Santo. Cualquier cosa que interrumpa la conexión de uno con Dios son obstáculos que van a evitar que el flujo de ríos de agua viva exploten dentro de uno. Yo voy a tener que dar una clase en cómo adorar aquí. Lo voy a coger uno por uno. Me voy a poner los guantes y tú te pones los guantes. Y empezamos a boxear. Y a ver quién empieza a adorar más rápido. Y así empezamos a romper. Ahora, yo no estoy boxeando contigo, yo estoy boxeando con la incredulidad. Con la falta. Es algo con el hombre puertorriqueño que tiene algún machismo o algo que no lo deja adorar. Pero tú sabes que eso va a cambiar aquí. Porque aquí hay hombres guerreros que van a comenzar a entrar a una dimensión más alta de adoración y tú vas a ver cosas suceder en esta casa. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos hombres lo creen aquí? Yo sé que eso va a suceder. Yo sé que va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? No sé, pero va a suceder. Ya yo estoy acabando. Yo sé que este mensaje es un poco aburrido, pero que tratemos. La espada del Espíritu nos enseña. Es la esencia y significado de la palabra espada. En la Biblia, especialmente cuando se usa en hebreo que dice charib, que quiere decir la espada del Espíritu, ¿verdad? Se extiende más allá de una arma sencilla. Abarca temas de destrucción, de poderes divinos y lo potente, la influencia de la palabra de Dios. O sea, que en hebreo te lleva un poquito más allá y te enseña los poderes que hay y la influencia que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno usa la espada del Espíritu para poder batallar con la
obras del diablo, del enemigo. ¿Cuántos sabe que en esta vida estamos en una guerra espiritual donde necesitamos cada día entrar, ¿verdad? Y reconocer quién son nuestros enemigos. La espada del Espíritu es una arma. Es una arma que tú tienes que saber cómo usarla. Cada arma debe ser usada por un soldado. La arma de la espada del Espíritu tiene que ser usada por un soldado. ¿Qué es un soldado? Un soldado es una persona que ha sido entrenada, una persona que ya entiende el valor de la espada, ya entiende cómo utilizar la espada. ¿Entiende? Entonces, pues, dice, las armas deben que alguien lo use apropiadamente. Una arma debe de ser usada apropiadamente por una persona. Muchas veces lo que sucede es que tenemos las armas dentro de nosotros, pero todavía no sabemos cómo usarlas. No sabemos usarlas para el beneficio de nosotros. Y como no sabemos usarla para el beneficio de nosotros, no podemos aprovechar del beneficio de la fuente de agua viva que hay dentro de nosotros, porque hay tantas distracciones que hay que está bloqueando que ese flujo de las bendiciones de Dios salgan hacia flote. Para nosotros, usamos el arma del Espíritu. Debemos ser entrenados en el Espíritu. Nosotros debemos entender las armas disponibles para nosotros. O sea, que tenemos que entender las armas que hay en la palabra de Dios para nosotros poder caminar en la victoria. Tú no me vas a decir a mí, y se me hace difícil creerlo, que si tú verdaderamente entiendes de lo que estoy hablando y las armas que hay en la palabra de Dios, si tú no la estás aplicando apropiadamente como un buen soldado, y los frutos que se supone que se vean cuando tú entres en batalla, tienes que demostrar tu adoración, tienes que demostrar tu oración, tienes que demostrar cómo tú alimentas tu espíritu, tienes que demostrar en ti, tienes que ver fruto, no solamente ser un miembro de una iglesia, pero sino ser un soldado equipado, listo para la batalla, para poder disfrutar de la ganancia y los beneficios y las promesas que ya ganó Jesucristo en su obra finalizada en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos eso, pues podemos comenzar a caminar en el poder que ya está dentro de nosotros. ¡Aleluya! No se me pongan tan religiosos. Yo estoy tratando bien fuerte aquí de llevar un mensaje de mi corazón, algo que yo sé que puedan ayudar. Si por un momento cambian el canal el intelectual y ponen el canal de la fe. ¿Ah? Eso es fácil. Tú sabes cuando tú prendes radio, que tú comienzas a buscar una emisora que va y va cambiando y tú buscando y buscando y buscando y buscando y lo que oyes son revoluces, sonidos, hasta por fin, wow, encontró la emisora que estaba buscando. Así tiene que hacer en el mundo espiritual. Comienza a buscar. Y si lo que tú estás pensando ahora mismo no te está edificando a ti en tu mente, es porque tú tienes que cambiar el canal. Cambia el canal. Comienza a dejar que fluya el poder del Espíritu Santo. Ya estamos acabando. Lo que me falta es muy poco. Nosotros debemos entender las armas disponibles para nosotros. Es importante entender qué tipo de guerra nosotros estamos luchando. Hay que entender la guerra que uno tiene, porque todo el mundo aquí tiene una guerra espiritual, pero tú no tienes una guerra espiritual, pero no está utilizando la arma apropiada para esa guerra espiritual que tú estás pasando. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que en esa guerra espiritual tú te encuentras desnudo,
Porque las armas que tiene no las está usando apropiadamente para esa lucha que tú estás pasando. Entonces esa lucha se convierte más poderosa, ¿verdad? Que la arma que está disponible para ti. La lucha que tú estás pasando domina la armadura que Dios te ha dado en la palabra de Dios, porque tú no estás utilizando la palabra de Dios correctamente para poder deshacer de esa lucha que tú estás pasando. Tú sabes que la palabra de Dios dice que el diablo ha venido a matar, a destruir, a robar, ¿verdad? Dice que cuando Cristo vino, Él vino a deshacer 3 cosas: el pecado, la enfermedad y la muerte. Todavía nosotros estamos bregando con el pecado. Estamos en la primera, pero la enfermedad y la muerte todavía ni tan siquiera estamos tocando esa área. Y Él dijo que mayores cosas que las que Él hizo iban a hacer nosotros, pero nosotros todavía estamos luchando con el pecado. Pero cuando ya tú dominas el pecado, que ya el pecado no tiene dominio sobre tu vida, que tú tienes control sobre ese demonio, ¿por qué? Por la obra finalizada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él hizo el trabajo por ti. Tú simplemente por fe tienes que creerle. Puedes comenzar a entrar al nivel de la enfermedad y conquistar la enfermedad. Y en un momento entrar y dominar la muerte. Yo sé que eso es muy allá a ustedes, pero que lo tiro como quiera, porque mira, en esta vida que nosotros vivimos, nosotros tenemos que entender que lo que Dios hace es milagroso. Las cosas que Dios va a hacer en estos últimos tiempos no va a ser simplemente tener una iglesia llena de miembros. Va a ser una iglesia llena de fuego. Va a ser una iglesia llena de avivamiento, llena de milagros, llena de liberaciones, llena de salvación, llena de cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Pero nosotros tenemos que creerlo así. En Filipenses 2, 9, 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, no solamente en la tierra. En el cielo, eso significa que hay un cielo donde hay muchas actividades espirituales que están sucediendo, ¿verdad? Que tienen que doblar sus rodillas. Y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que Él y toda la lengua confesáis que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entendemos, hermano, que ya nosotros, cuando lleguemos a creer por fe lo que Cristo verdaderamente Jesús hizo y comenzamos a caminar en la palabra, pero yo digo la palabra viva, no solamente leerlo como un libro de texto, pero sino leerlo milagrosamente, sabiendo que esto que está escrito aquí es para nosotros hoy en día. Es para nosotros hoy en día.